Buenas tardes, estimados alumnos, o buenos días todavía. Sí, buenos días todavía. Día miércoles 10 de abril y estamos aquí desde Práctica Test con ustedes. Espero que estén todos muy bien. Saludo a todos los que se van conectando ahí. Pia, Yasmín. Marilyn, hola Marilyn, ¿cómo estás? Muy buenos días. Valeria, Carolina, ¿cómo estás, Carolina? Buen día. Ya, muy bien. ¿Quién más tengo? A Celso. Hola, saludos a todos. Muy bien, estimados, estimadas. Comenzamos con el tema del día de hoy, miércoles. ¿Qué temas tenemos hoy día? Ahí lo podemos ver en la pantalla. Convivencia vial. Ese es el tema que nos convoca. Hola, Marco, Elizabeth, Lenovo dice. Hola, ¿cómo estás, Lenovo? Ya, perfecto. Convivencia vial. El tema no tiene tanta norma, tanta regla. Es un tema más que nada que apela a la conciencia de todos nosotros, los usuarios de la vía. ¿Ya? Todos somos usuarios de la vía. No lo olvide. Hola Claudia, buenos días, bienvenida. ¿Ok? De eso se trata. Así que no es un tema tan complejo. Ya es un tema livianito, pero sí eh, hay que ver bastante nuestras actitudes. Ya hay que analizar, ¿cierto? Las actitudes como usuarios de la vía. Más que nada con eso. Convivencia vial, la palabra lo dice, convivir en la vía pública. ¿Ya? De eso se trata. Entender que en la vía pública no estamos solos, interactuamos con otros entes de la vía, ¿cierto? Junto a conductores, vehículos de tracción humana, ciclistas, ¿cierto? Peatones, peatones en diferentes condiciones, etcétera. Y para todo ello tenemos que tener una buena convivencia vial, ¿ya? Para que sea obviamente más agradable y más seguro el tránsito en las vías públicas. Veamos entonces, acá tenemos un círculo virtuoso que nos dice que los pilares de la convivencia vial son, primero que nada, tener una educación vial, ¿ya? ¿Qué es la educación vial? La educación vial son ciertos conocimientos de cómo usar la vía, pero principalmente son valores también, que ya vamos a ver qué tipo de valores, valores que hay que tener, ¿cierto?, para usar la vía pública, ¿ok? Para una buena convivencia vial, ¿ok? Ya, otro pilar fundamental de la convivencia vial es la conducción segura, la conducción preventiva, la conducción defensiva. Eso es muy importante. Eso depende más que nada de los conductores, ¿sí? ¿Ya? Aplicar normas o técnicas de seguridad para que sea, obviamente, al ser más seguro, también es más agradable interactuar en la vía pública. Dentro de la conducción segura también encontramos la conducción eficiente, que es un nuevo estilo de conducción que no solamente se traduce en conducción segura, sino que también en optimización del vehículo, en rendimiento energético del vehículo, consumir menos combustible, contaminar menos. ¿Ok? Ya, sigamos. Antes de leer, ¿cierto?, lo que tenemos ahí en la pantalla, les debo comentar que no podemos olvidar que la convivencia vial depende de todos nosotros. La convivencia vial lo hacemos todos nosotros. No piense que porque usted aún no conduce, porque la mayoría de acá me imagino que ninguno de ustedes tiene licencia, ¿cierto? Ninguno. O sea, ninguno de ustedes es conductor. Entonces no crean que la convivencia vial depende solo de los conductores. No. La convivencia vial depende de todos los actores de la vía. Obviamente está más focalizada en los conductores porque son los que gobiernan las máquinas, ¿cierto? Que pueden tener una mayor consecuencia en caso de algún siniestro o accidente, ¿ya? Pero todos hacemos la buena o la mala convivencia vial. Usted como peatón también. Usted como usuario del transporte público, como pasajero, como acompañante también, como transeúnte, cuando está en la vía pública. Todos hacemos la convivencia vial, no se olviden de aquello. ¿A los conductores les resta una mayor responsabilidad? Sí, al llevar o al ir a cargo de un vehículo, tienen mayor responsabilidad. Pero los peatones también forman parte y también son responsables de tratar de mantener una buena convivencia vial. Ya, leamos lo que dice acá. Dice, por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y la de los demás, con imprudentes conductas como circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales del tránsito, no respetar una luz roja del semáforo o no respetar un paso de peatón señalizado. Bueno, veamos, esto justamente se enfoca solamente en los conductores, por lo menos esta parte. Y nos dice que, claro, que hay algunos conductores, ¿cierto? Eh, que por querer, ¿cierto?, demostrar,
por querer a veces sentir la afirmación del grupo, sentir validarse frente a los demás, ¿cierto? ¿Ya? Cometen acciones, ¿cierto?, que pueden ser riesgosas. Y esto pasa mucho en la juventud, lamentablemente, en ese rango etario. Todos hemos pasado por esa edad, entonces, generalmente también los conductores jóvenes son los que más están involucrados en siniestros de tránsito. Igual, eso se condice con lo que estamos viendo acá. Querer demostrar su habilidad al volante. ¿Para qué? Necesitamos demostrarle a los otros, ¿cierto?, qué tan hábiles somos. No, usted lo único que va a demostrar va a ser que usted conduce dentro de lo normal el día que vaya a dar su examen. Pero una vez que ya tiene su licencia de conducir, usted no necesita andarle demostrando a nadie, usted necesita hacer las cosas bien, sí, obviamente, hacer las cosas bien. Pero eso de demostrar su habilidad es como alardear, ¿cierto? Y claro, pasa mucho en la juventud que queremos a veces convalidarnos frente al resto, ¿ya? Para tener la aceptación del grupo muchas veces y eso. Y terminar cometiendo conductas temerarias, imprudentes como las que se detallan ahí. ¿Ok? Entonces también esto tiene que ver con ciertas épocas de la vida, de la edad, ¿no? En la edad del conductor. En los varones se da más, obviamente, eso igual. También ciertas condiciones de algunos conductores que pueden estar bajo los efectos del alcohol o las drogas también. ¿Ya? Ok. Esto obviamente que atenta contra una buena convivencia vial. Obviamente que sí. ¿Ya? Totalmente. Sigamos. Dice que estas imprudencias no solo son ilegales, sino que atentan contra la buena convivencia vial, lo que acabo de decir, y aumentan los riesgos de siniestro con víctimas, además de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías, que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia y comportamiento vial. Ya veamos. ¿Qué es el principio de confianza básico? ¿Qué se entiende por el principio de confianza básico? Se entiende que todos esperamos o confiamos en que cada uno va a hacer lo que corresponde, que cada uno va a respetar las normas. Eso es un principio de confianza básico. No confundir con el exceso de confianza, que es otra cosa. ¿Ya? Principio de confianza es, por ejemplo, si yo soy peatón, yo sé que el conductor va a guiar su auto por la calzada, no se va a subir sobre la acera, ¿cierto? Si le da rojo, él va a parar. En un paso peatonal va a dejar pasar a los peatones, etcétera. ¿Ok? Y si soy conductor, voy a confiar que los peatones van a caminar por la acera y no van a bajar a la calzada, no van a cruzar corriendo, no van a cruzar en lugares prohibidos. ¿Ok? Eso significa el principio de confianza básico. Los pasajeros, las personas van a tomar los vehículos de los paraderos, no van a hacer parar un vehículo en cualquier lado, sino que en un paradero donde debe ser también los conductores del transporte público, es en los paraderos donde se van a detener a dejar o recoger pasajeros, etcétera. ¿Ok? Ya, entonces todas estas actitudes son principios de confianza básicos. Hacer lo que corresponde. Uno espera que el otro haga lo que corresponde. Cuando usted tiene verde en un semáforo como peatón, usted cruza porque usted sabe y espera que los conductores que tienen rojo van a parar. Obvio. Cuando se cometen conductas imprudentes, cuando se violan estas normas, cuando se hacen cosas contrarias a lo que estamos diciendo, se quiebra este principio de confianza y se empieza a deteriorar la convivencia vial. ¿Ok? Ahí tenemos entonces, son también pilares fundamentales entender lo que es el principio de confianza básico para una buena convivencia vial y también lo que es la autonomía moral. Ya vamos a hablar de la autonomía moral. Sigamos con el principio de confianza. Ya. Dice acá, vamos a ver lo que dice y lo analizamos. Dice, si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías, no podríamos salir a la calle. Claro, sería cierto un riesgo salir a la calle si nos diéramos cuenta que nadie respeta nada. Dice, eso es el principio de confianza. Es decir, todos confiamos en que el resto respetará las normas en las vías, ya sea conductor, peatón u otro usuario de la misma. ¿Ya? En el fondo, claro, uno dice seguir las normas, hay que cumplir las normas del tránsito porque si no van a multar. Es verdad, nos pueden multar, ¿cierto? Una infracción. Pero más allá de eso, también esto es convivencia vial. Queremos tener una sociedad que sea más agradable, un espacio donde todos interactuemos con seguridad, con confianza, que sea agradable salir, ¿cierto?, a la vía. Entonces,
Todos tenemos que participar respetando estos principios, ¿ya? Todos, tanto peatones, conductores, pasajeros, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es la autonomía moral ahora? ¿Qué se entiende por la autonomía moral? La autonomía moral es la capacidad de cada persona de hacer también lo que corresponde sin necesidad que se lo estén exigiendo. Se supone que a los 17 o 18 años, en Chile por lo menos ya se puede obtener una licencia de conducir, ¿cierto? A los 18 años ya se puede conducir solo. ¿Por qué a los 18 años? Hay una pregunta en el examen que también hace alusión a esto. ¿Por qué a los 18 años ya se puede conducir solo? Porque la sociedad espera que esa persona, a esa edad, ya alcanzó la madurez necesaria para poder estar al mando de un vehículo. Ya es responsable de sus actos. Eso es lo que se espera. ¿Ya? Ya no necesita que el papá ande encima diciéndole lo que va a hacer. Él es responsable de sus actos y de las consecuencias que puede generar. Por eso es que a los 18 años ya se puede sacar licencia de conducir en Chile. Entonces esa persona ya es autónomo, moralmente ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Repito, no necesita que el papá ande encima. Tampoco necesita un fiscalizador las 24 horas del día. Imagínense tener un fiscalizador en la puerta de tu casa que te esté viendo si tomaste alcohol, si andas bajo el efecto de la droga, si andas con tus documentos, etcétera. Entonces se supone que ya todos somos autónomos moralmente. No necesitas que alguien te esté mirando, te esté viendo para hacer lo correcto. Lo correcto va a ser siempre correcto, te vean o no, ¿ya? Y lo malo va a ser siempre malo, ¿ya? Esto igual tiene que ver de pronto con las tendencias, con el grupo al cual pertenecemos y todo lo demás. Por ejemplo, lo malo es malo, aunque muchos lo hagan, va a ser siempre malo. Y lo bueno va a ser bueno, aunque sea uno solo que lo haga. Entonces también te da la autonomía moral de repente, no porque quiera ir con la masa, con todo el grupo, es que todos hacen esto, yo también lo voy a hacer, sabiendo que es malo. Si ves que de pronto hay una fila de conductores y todos se estacionan, una fila de vehículos, y todos se estacionan sobre la acera. Sabemos que la acera es de uso de peatones, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo, estoy dando un ejemplo. La acera es de uso de peatones, pero algunos dicen, oye, mira, pero si todos están estacionados acá, yo también me voy a estacionar. Lo malo es malo, repito, aunque muchos lo hagan, no va a dejar de ser malo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso, no hay por qué ir con la masa si es que sabemos que algo es malo. ¿Ok? De eso depende entonces la autonomía moral. Claro, muy bien, Pia. Lo que comenta ahí se considera que la persona es inmadura. Bueno, no, a los 18 se espera que la persona tenga la madurez, tenga la responsabilidad para poder conducir un vehículo. Conducir un vehículo requiere responsabilidad y equilibrio emocional. Conducir un vehículo requiere equilibrio emocional, ¿ya? Lamentablemente hay personas que no se encuentran en condiciones. En nuestro país, en nuestro país, para la licencia clase B no se exige examen psicológico. Debería exigirse, debería exigirse. No es así todavía, pero yo creo que debería ser, porque estás al mando de un vehículo que si se sale de control puede generar mucho daño. No los quiero asustar con esto, pero un auto tiene un poder de destrucción. Es un vehículo que tiene un motor, tiene potencia y todo lo demás. Y gobernado en malas manos puede generar mucho daño. Claro que sí. Por eso es importante el equilibrio emocional de los conductores, ser responsable de sus actos. Ahí vemos una foto de un joven que al parecer va circulando y toma el celular, o sea, descuida, saca su foco de atención y está preocupado en la pantalla. ¿Cuánto de eso vemos hoy día? Hay muchos. Atenta contra la seguridad, obviamente que atenta totalmente contra la convivencia vial. Ya veamos, aquí hay algunas frases que igual sirven como para que analicemos nosotros mismos, ¿ya? Para, para hacer, ¿cierto?, un autoanálisis de qué es lo que somos, qué es lo que esperamos como conductores. Por ejemplo, ¿cómo me comporto con los demás en la vía pública? ¿Cómo somos como peatones? Por ejemplo, porque ustedes todavía no son conductores, pero ¿cómo somos como peatones? Somos personas empáticas, nos da lo mismo, ¿cierto? De pronto, quedarnos en la mitad de la calle, cruzar en cualquier lado, no sé, obstaculizar en la acera como peatones. Me ha tocado muchas veces ver grupos de gente parados en la acera. No hace muchos días, me acuerdo,
un grupo de gente ahí conversando, parado en la acera. Y las personas que venían caminando tenían que bajar a la calzada para poder pasar, porque este grupo de personas estaba ahí todos conversando, eran jóvenes, ¿cierto? En la mitad de la acera. Ocupaban toda la acera en grupo ahí, como que iba a ser una plaza para conversar. Entonces, los demás transeúntes que tenían que hacer para poder continuar caminando, bajar a la calzada. ¿Se dan cuenta? Esa simple acción, una acción como esa. También me he topado muchas veces con ciclistas sobre la acera. ¿No? Un día, sin ir más lejos, ¿cierto? Iba caminando con mi pareja y de pronto sentimos atrás un permiso. Pensamos, yo lo primero que pienso es una persona que viene caminando más rápido que tú. No, una joven, una niña, ¿cierto? Joven, 15, 18 años, no sé, ahí con su bicicleta sobre la acera peatonal. Hacernos un lado para que pase sobre la acera, siendo que el ciclista debería usar la calzada, ¿ya? Entonces, un análisis, ¿cómo somos nosotros como usuarios de la vía? ¿Cómo nos comportamos con los demás? ¿Respetamos los espacios? ¿Usamos la vía como corresponde? ¿Tenemos ese conocimiento o no de cómo usar la vía? Aunque tengamos el conocimiento, igual tenemos los valores. Ya vamos a hablar de los valores, ¿ya? Los valores importantes para la convivencia vial. ¿Cómo quiero que se comporten conmigo? Claro. ¿Cómo me gustaría que sea el resto conmigo? Entonces ahí está cómo soy yo con ellos para ver cómo van a hacer conmigo. Aprendemos de nuestros errores. Todos podemos cometer errores, por supuesto que sí, porque somos seres humanos. Lo ideal de eso es sacar una enseñanza. Se supone que con el tiempo, con los años, vamos madurando. No siempre es así. También hay personas ya muy adultas que siguen siendo irresponsables, pero deberíamos, ¿cierto? Obviamente ir madurando. La, la moral del individuo no es algo innato. Es una pregunta igual de examen, ¿ah? La moral del individuo no es algo innato. La moral del individuo puede ir cambiando. Ojalá cambiara para bien. Esa es la idea. Con el transcurso de los años, de las experiencias que va sumando, debería ir mejorando. Esa es la idea, ¿ya? Cuando las personas son pequeñitas en la edad preescolar, ¿cierto? Bebés, ¿cierto? De 5 o 6 años, ¿ya? Son muy egoístas, muy egocéntricos, todo para ellos porque son los regalones. Claro, eso es así. Después, a medida que van creciendo, se dan cuenta que no están solos, que tienen más hermanitos y todo lo demás. Entonces, la moral va cambiando las personas conforme va experimentando más situaciones, ¿ya? En el colegio, ¿cierto? En el liceo después, y en la universidad y en la vida laboral. Ok, entonces eso es muy importante igual entender, que si vamos aprendiendo en la vida, de nuestros errores y de toda la experiencia en general, debería ser así. Y en la conducción, con mayor razón. ¿Ya? Cuando observamos situaciones que no corresponden, podemos sacar lección de eso. Cuando cometemos un error nosotros, también sacar lección de aquello para no volverlo a hacer. Tanto sea en la misma maniobralidad del vehículo, que por ahí nos equivocamos, estamos aprendiendo, como en la actitud que tenemos también a veces. Ya, ¿cómo actúo cuando no me están viendo? ¿Necesitamos que nos estén viendo para que hagamos lo que corresponde? ¿O aunque nadie me vea, igual hago lo correcto? Por ejemplo, hay muchos conductores que a veces en las noches, como saben que nadie lo está viendo porque hay poco tráfico, hablemos de después de la medianoche, ¿cierto? La madrugada, no respetan los semáforos. Como hay poco tráfico y supuestamente nadie los ve, se pasan semáforos con rojo. Por suerte hoy en día la tecnología ha ayudado un poquito y hay muchas cámaras en todos lados. ¿Ya? Y ya no es tan fácil porque ya tenemos ojos tecnológicos que están ahí vigilando las situaciones. Pero algo que se daba mucho, sí, que en las noches muchos conductores no respetaban los semáforos, claro, porque nadie los estaba viendo. Eso tiene que ver mucho con la autonomía moral. Repito entonces, hacer lo que corresponde, tratar de hacer lo correcto, aunque nadie me esté viendo. ¿Ya? ¿Cómo me proyecto como conductor? ¿Qué tipo de conductor quiero llegar a ser? Esto se enfoca principalmente a ustedes. ¿Ya? Fijarse, ¿cierto? Algunos objetivos, algunas metas cuando sean conductores, reflejarse quizás en alguien, en el papá, en el instructor, quizás en alguien que ustedes saben que conduce muy bien, que no tiene siniestros, que es quizás muy amable, que tiene valores al conducir, porque al conducir igual se despliegan valores, que ya vamos a hablar de aquello, ¿ya? Entonces, igual eso es importante.
tener unos objetivos, qué tipo de conductor queremos llegar a ser. ¿Ok? Importante. Y por último, dices que espero de los demás usuarios de la vía. Bueno, esto es lo mismo que la primera pregunta. Perdón, que la segunda pregunta. ¿Cómo creo que se comporten conmigo? ¿Qué esperamos de los demás? Ya es muy importante, como dicen por ahí, sembrar para cosechar. ¿Qué esperamos de los demás? Bueno, ¿cómo hemos sido nosotros igual? ¿Ya? Claro, esperamos, ¿cierto?, que los demás también respeten las normas, que también ojalá sean amables con nosotros, que cuando nos equivoquemos, pues ya nos equivocamos sin querer, perdón, fue un error, no lo quise hacer, no fue intencional. Y los demás también sean tolerantes o nuestro error sea tolerable. Eso esperamos. Entonces nosotros igual debemos ser así. ¿Ok? Ya, entonces, son como preguntas que cada uno de ustedes se las puede hacer en silencio. ¿Ah? Vale la pena hacer este ejercicio para ser conductores de bien el día de mañana, con valores, ¿ya? Para mantener la buena convivencia vial. Bien, voy a leer a la pía acá, que como siempre me deja unos textos bastante largos. Tengo la gran referencia de mis padres. Ah, qué bueno, mi papá ha tenido solo un parte, es más de 55 años, qué bien, de experiencia. Y mi madre, ninguno, maneja súper bien, excelente. Tienes buenos referentes entonces, pía, ahí está, excelente, respetuosos con todo el tiempo. Muy bien, pues, muy bien. Es- dice, ese parte que tuvo mi papá fue porque estuvo en un accidente y no fue culpa de él. Claro, fue partícipe del accidente, entiendo que no fue su culpa, sino de otro conductor que se pasó de la calzada. Lamentablemente falleció. Uf, qué terrible. Se salió de su pista de circulación, entiendo, el otro conductor. Ya, perfecto. Gracias ahí por comentarnos ahí, Pía. Veo que tienes unos muy buenos referentes, así es que eso es importante. Has tenido ciertos buenos ejemplos. A seguirlos entonces. Ya, veamos acá algunos conceptos que tenemos. Por ejemplo, el primero dice compromiso y convivencia y educación vial. Compromiso, convivencia y educación vial. ¿Qué se entiende por eso? Dice que la convivencia vial y la educación vial es un compromiso con los demás. ¿Ya? En el fondo, la convivencia vial es eso, un compromiso con los demás, que consiste en estar consciente de que somos un integrante más en la circulación. Somos un integrante más en la vía, fue lo que dije al principio. Al lado de peatones, ciclistas que son más vulnerables. O sea, ser consciente de que en la vía pública hay diferentes tipos de usuarios. No todos son como nosotros. Hay diferentes tipos de peatones. Hay abuelitos en la vía pública. Me imagino que acá hay muchos jóvenes escuchándome, por ejemplo. Muchos de ustedes andan en bicicleta. Cuidado, respeten, ¿cierto? Realmente los espacios, usen la calzada. Tengan en cuenta que hay niños en la calzada, hay abuelitos, personas que son más lentas, que no los van a ver a tiempo. Entonces, ser consciente de ello. ¿Ya? Y todo en general, ¿cierto? Siempre recordar que no todos somos iguales. Hay personas que pueden ir con alguna enfermedad, ¿cierto? Que andan como transeúntes, como peatones también, alguna capacidad diferente, etcétera. ¿Ya? También el día que seamos conductores, que llevemos un vehículo, ¿cierto? También recordar que la vía no es solo para nosotros, también la vía la compartimos con ciclistas, que son usuarios más vulnerables, con vehículos de tracción animal que también podemos encontrar por ahí. Igual hay que respetar su espacio, mantener la distancia, no lo podemos apurar porque sea un vehículo más lento, no lo podemos presionar. Pasa mucho a veces que, seguramente a ustedes les pasó esto, pasa mucho que los autos en práctica, los demás conductores lo presionan. Ahí tenemos una mala actitud de convivencia vial. Eso pasa mucho. Me pasó muchas veces como instructor. Me decía, profe, ¿sabe que me está tocando la bocina de gusto? Me da rabia. Tranquilo, cálmate, toléralo, no le hagas caso. O se asustaron, hoy profe, me está tocando la bocina. No, no importa. Lo está haciendo por molestarte. No te estás demorando ni estás haciendo taco, tranquila. El único que acá en la clase te puede apurar o presionar un poco soy yo como tu instructor. No le hagas caso al resto. Ahora, cuando estemos cometiendo un error, te lo voy a decir, pero en este momento no estás cometiendo un error. Si el otro te está tocando la bocina, es simplemente por el hecho que llevamos el letrero que dice arriba en práctica. Y les gusta molestar a estos pobres alumnos, a estos pobres autitos que andamos en práctica. Pasa con algunos conductores, ¿cierto? Son pesaditos en esas situaciones. Yo creo que a algunos de ustedes le pasó eso. Pasa mucho. Increíble, miren, eh, cuando yo hacía clases, había un barrio en la ciudad
un sector de la ciudad donde estaban casi todas las escuelas de conductores cerca, ¿ya? Habían como 5 escuelas, casi todas cercanas unas de otras, o sea, era sector de escuela en esa parte. Entonces la locomoción colectiva ya estaba acostumbrada a nosotros, no eran tan pesados, sobre todo los taxis colectivos, porque circulaba mucho taxi colectivo en ese tiempo, no eran tan pesados con nosotros, pero cuando salíamos de ese barrio y nos íbamos a otros lugares, uy, pesadísimo. El transporte público, sobre todo, la locomoción colectiva, sobre todo, los taxis colectivos. Tocar bocinas, ¿cierto? Encendiendo luces, presionando, acercándose demasiado y muchas veces por molestar. Y peatones también, peatones también. Cuando pasábamos cerca de un liceo, me acuerdo ahí, siempre, no siempre, pero muchas veces pasaba que los mismos, los jóvenes, los adolescentes, veían el auto en práctica y lo hacían a propósito, como que hacían atravesar adelante. Y al pobre alumno le mandaba esas frenas. Claro, ellos se mataban de la risa, ¿ya? Pero esas bromas ya pasan a ser pesadeces, ¿ya? Es no entender al resto. Es como que si, claro, ese mismo joven, ¿cierto? Que está haciendo un examen, una prueba, tú vas y no sé, pues le vas a tirar una bolsa de agua cuando está ahí en su pupitre haciendo una prueba. Yo sé que a él no le va a gustar. Bueno, es lo mismo que él estaba haciendo en la vía pública con estas bromas pesadas, poniendo en aprietos al alumno que va en práctica manejando. ¿Ok? Acá una opinión personal, yo creo que la educación vial, para tener una buena convivencia, debería empezar en los colegios también. En los colegios sí se enseñan ciertas normas y reglas, pero todavía falta. En los liceos, sobre todo, ya hablando de la enseñanza media, debería ser por lo menos un semestre ahí obligatorio en todos los liceos, los públicos por lo menos ya. Tener ahí, cierto, unas horitas de convivencia vial y educación vial para los alumnos. Porque no, algunos voy a, yo no voy a manejar nunca, así que esto no me importa. No, pero usted es usuario de la vía. Usted va a ser usuario de la vía igual. Todos somos usuarios de la vía, aunque usted no vaya a manejar nunca. No, yo nunca quiero sacar una licencia, no importa. Usted cuando sale del colegio sale caminando y sale a la vía pública. ¿Cómo usted se comporta con el resto? Bueno, usted es un usuario de la vía. Entonces es importante este conocimiento. Sobre todo en esa edad cuando todos queremos ser medio rebeldes, rebeldes sin causa, ¿cierto? Nosotros somos adolescentes. Sobre todo en esa edad y atacar con un poquito de educación vial, ¿ya? Para que se haga conciencia en los jóvenes. Es una opinión personal, debería ser. Yo creo que mejoraría mucho después el paso a ser conductor, ¿cierto? Y también sería una forma de disminuir de cierta manera los siniestros, de aumentar la seguridad, disminuir los siniestros en general. Por ejemplo, si le preguntamos a un joven de cualquier liceo al azar, ¿ustedes saben cuáles son la mayor cantidad, a qué edad corresponden la mayor cantidad de fallecidos en Chile por siniestro de tránsito? En tu edad, desde los 15 años hasta los 29, en ese rango etario. Muchos jóvenes seguramente eso no lo saben, pero se sorprenderían si en los colegios se impartieran, ¿cierto?, este tipo de clases, de conocimiento y de experiencia, que están los datos, están los estudios, ¿cierto? Sería bueno. Ya. Me comenta la pía, cero respeto a los que están recién manejando. Sí, mal ahí. Deberían empezar con la enseñanza media, aparte. Claro, como mínimo tercero medio. Vilma me dice, hay que ponerse en el lugar de los alumnos en práctica. Todos pasamos por lo mismo. Exactamente, más empatía, exactamente. Nadie nació manejando, nadie. Todos tuvieron que pasar un proceso. A lo mejor no fueron a una escuela de conductores, pero igual alguien les enseñó, ¿cierto? Alguien les enseñó y más de algún error cometieron cuando estaban aprendiendo. Se les paró el motor, se pegaron un solerazo, ¿cierto? O sea, eso de... Muchos dicen, no, si a mí no me costó nada. Mentira, muchas veces mentira, sí les costó a algunas personas, ¿cierto? Sobre todo, y es más, sobre todo a aquellos que les costó más, a veces son los más pesados con el resto. Increíble. Ya, ¿qué es el entorno vial? Dice ahí, bueno, el espacio de convivencia vial, obviamente, las calles, la vía pública, se centra en las vías, ¿cierto? Es un espacio de desarrollo humano también, ¿ok? Donde circulan vehículos y todos los usuarios de la vía, como peatones, ciclistas, etcétera. Eso es el entorno vial. Todos interactuamos ahí, ¿ya? ¿Qué se entiende por precaución? Dice que es el principio fundamental al conducir.
Todos pueden cometer errores, por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva. La precaución, es prevenir, es antes de, es tratar de advertir los peligros antes que lleguen a ocurrir, ¿cierto? La precaución que se debe tener en la vía pública, no solamente los conductores, no solamente al conducir, como peatón también cuando voy a cruzar la calzada, tengo el paso peatonal, pero igual voy a ser preventivo. Yo sé que en el paso peatonal puedo pasar, pero igual me voy a asegurar que los vehículos vayan parando, que aquel conductor me haya visto. Preguntarse como peatón, ¿me habrá visto ese conductor que quiero cruzar acá? ¿Se habrá dado ¿Vendrá demasiado rápido? ¿Vendrá distraído? Todas esas cosas entonces como peatón igual es importante tenerlas en cuenta al momento de usar la vía. Eso ayuda a que el entorno vial sea más seguro. La precaución que siempre hay que tener. Lo contrario de la precaución sería el exceso de confianza. El respeto, dice más abajo, el respeto, digamos, en la vía pública. En todo momento, una actitud segura y responsable y tranquila es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas. Ya, contar con que los demás también pueden cometer errores, que haya siempre un respeto, ya, entre todos los usuarios de la vía pública. ¿Ok? Y si otro cometió un error, ser tolerante, ser solidario. No como el señor que está ahí en la actitud que está, ¿cierto?, en la fotito. ¿Ya? Este muchacho que se ve acá va a terminar con un problema de estrés severo, ¿cierto? Si anda así. Y no, se va a hacer de muchos amigos. ¿Ok? Ya, y abajo al final dice, la mejor virtud al conducir es ayudar a los demás, sin verlos como enemigos. La mejor virtud al conducir es ayudar a los demás sin verlos como enemigos. Y aquí ya nos empezamos a meter en los valores, justamente desde aquí, desde el respeto hacia abajo, nos empezamos a meter en los valores que hay que tener, ¿cierto?, para una buena convivencia vial. ¿Ya? Este señor seguramente ve a todos como sus enemigos, ¿ya? Y seguramente va atrasado, entonces por eso sienta premio y va peleando con el resto, ¿ok? Una mala actitud, por supuesto que sí. Lo ideal sería que todos tratemos de ayudarnos de alguna manera. Por ejemplo, si vemos que hay un taco y y no pueden salir, tenemos la preferencia y hay mucho vehículo acumulado, bueno, dejo pasar a uno o dos vehículos, ¿ya? Entonces, ser solidario. Vemos que a lo mejor va un abuelito que se demora mucho en pasar, bajemos la velocidad, podemos quizás avisar al resto con nuestras luces de advertencia de peligro, porque también es un peligro, ¿ya? Entonces, tratar de alguna manera siempre de ser solidarios en la vía pública, ¿ok? Bien. Acá tenemos entonces también los valores, pilar fundamental de la convivencia. Esto es la educación vial. La educación vial, hay una pregunta de examen que habla de la educación vial, son normas, ¿cierto? Y reglas que hay que aprenderse. No solamente son normas y reglas, va más allá. La educación vial también consiste en la adquisición de valores, adquirir valores. Para conducir un vehículo, entonces, ¿ya? Obviamente que hay que saber las normas del tránsito, ¿cierto? Y todo eso, pero más allá de estas reglas, también hay que desplegar valores cuando conducimos un vehículo. Valores como el respeto, que ya vimos, como la solidaridad con los demás, comprender a los demás, ser tolerante, ser paciente, si podemos agregar otro valor también. Hay veces que el tráfico es estresante, ¿cierto? Hay mucho tráfico y nos estresamos, pero ahí está el autocontrol de cada uno, el saber controlarse para no llegar a actitudes como la de este caballero. ¿Ya? Saber controlarse, ser tolerante, ser comprensivo, respetar a los demás. ¿Ok? Eso entonces es la educación vial. La educación vial es fundamental para la buena convivencia vial. Entonces, no olvidar que la educación vial es la adquisición de valores para tener una buena convivencia vial. ¿Ok? Ya. Otro pilar fundamental para la buena convivencia vial es la seguridad. La conducción preventiva, defensiva, la conducción eficiente. ¿Ya? La seguridad vial consiste primero que nada en que los conductores sepamos que existen los riesgos. Conducir no siempre va a ser peligroso, pero sí es una actividad de riesgo.
Hay veces que estamos expuestos a peligros, claro que sí. Peligros que generan los demás, peligros por el clima, por la mala visual, por las malas condiciones, ¿cierto?, de tránsito, etcétera. Y hay que percibir a tiempo esos peligros, tener una percepción real del riesgo, como dice acá. Tener una percepción real del riesgo. ¿Qué significa? Ser, repito, ser consciente de que los peligros existen, de que los riesgos están. ¿Qué sería lo contrario a eso? Lo contrario a eso sería el exceso de confianza, una baja percepción del riesgo. Le voy a dar un ejemplo que siempre me acuerdo de un alumno, íbamos haciendo una clase una vez, voy a dibujar acá un caminito, ¿ah? Una vez iba haciendo una clase A2. A2 es conducción, transporte de pasajeros, hasta 17 asientos, ¿ya? Y ambulancia, vehículo de emergencia, ¿ya? Entonces, estas clases las hacíamos grupal. Subíamos en un minibús a 10, 15 alumnos, ¿cierto? Ahí arriba del minibús. Y bueno, el instructor con los alumnos y íbamos a hacer la clase. Y era clases que duraban varias horas, práctica, digamos. Y íbamos cambiando en el trayecto, los alumnos iban cambiando. Le tocaba conducir a uno, después a otro, ya, qué sé yo. 20 minutos maneja uno, 20 minutos el otro, y así pasamos casi toda la mañana, ¿cierto? En una salida de esas haciendo clases, ¿ok? Y un día nos fuimos por un camino rural que tenía mucha curva, ¿ya? Ese día tocó conducción rural. Entonces íbamos con el minibús, ¿cierto? Camino de Ripio más encima, ¿ya? Íbamos con el minibús ahí, ¿ok? Y le tocó, ¿cierto?, a un alumno cambiarse, que justamente vivía por el área, por el sector rural. Decía, yo soy de acá, profe. Ah, genial. ¿Te conoce entonces? Sí, me la conozco súper bien, profe. Ya, genial. Al volante y le tocó conducir. Y este muchacho iba como al medio de la vía, ahí en la mitad, todo el rato. Yo le decía, toma tu derecha, trata de ir más por la derecha. Sí, profe, es que hay mucha piedra suelta a la orilla. Y es cierto, había mucha piedra suelta. Sí, tiene razón, pero entonces anda más despacio, porque vas muy al medio. Sí, ah, profe, sí, pero por aquí no anda nadie. Por aquí no anda nadie. ¿Cómo sabes que no anda nadie? Porque yo vivo por acá, pues, profe. Aquí no anda ni un alma. Ah, y por eso vas al medio. Sí, es que también hay mucha piedra suelta. Ok, le repetía tanto y como que no hacía mucho caso. A veces me bajaba un poco la velocidad, después la volvía a subir y al medio del camino. Hasta que en una curva encontramos con un camión de estos que transportan ripio. Y él también al medio. Frenó, de hecho el minibús como que patinó un poco y trató de tirarse a la orilla y agarró la piedra suelta y ahí quedó como patinando en la piedra suelta porque venía a mucha velocidad. ¿Ya? Terminó parando y al final, súper asustado. Bueno, pasó el camión, menos mal que le dejó el espacio, menos mal que no pasó nada grave más allá de eso. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿cuál es el ejemplo? El muchacho tenía una baja percepción del riesgo. Había un exceso de confianza, que él se conocía esa ruta porque vivía por ahí. Estaba la idea de que por ahí nunca andaba nadie. O sea, exceso total de confianza. ¿Ya? No desarrollaba no tenía desarrollada la percepción de que los riesgos están. Yo puedo pasar o conocerme muy bien un camino, puedo pasar muchas veces por ahí, pero puede ser que un día ese camino cambió, no está igual. O voy a encontrarme con una situación diferente a la del resto de los días. Y así, riesgos van a haber siempre en la conducción. Importante es advertirlos a tiempo, reconocer los riesgos a tiempo para tratar de evitar las situaciones complejas. ¿Ya? Reconocer los riesgos a tiempo. También he escuchado muchas veces a jóvenes decir o creer que los accidentes es algo lejano, que a él no le va a pasar nunca, que eso le pasa solamente a algunas personas, o que sus condiciones de él, por ser joven, son superiores a los de los demás, entonces no le va a pasar eso. O decir que las noticias mienten, que no, si no hay tanto accidente, que son mentiras, que esto no ocurre. ¿Ya? Entonces, tiene una baja percepción del riesgo, obviamente que sí. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Lo reprobó, me dice la pista. Ya la verdad es que ni me acuerdo, pero sí se fue de un buen tirón de orejas ahí en el sentido de que ahí le di una charla más o menos grande justamente hablando de estos temas, que uno jamás se puede confiar.
En la conducción no te puedes caer en el exceso de confianza. Siempre debes advertir dónde está el riesgo. Una técnica buena para justamente advertir y prevenir esta situación es siempre preguntarse, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si después de ese obstáculo, que no me deja ver bien, aparece una persona, aparece un peatón? La típica situación, por ejemplo, cuando hay vehículos detenidos en la vía, un camión, un bus, ¿cierto? El conductor, ¿qué hace? Un conductor seguro se pregunta, ¿qué pasaría si delante de ese bus camina aparece un peatón? ¿Está esa posibilidad? Por supuesto que está. Ese es un conductor seguro. Caso contrario, un conductor confiado. No, que mandar aquí nadie. Y ve el vehículo que está parado y sigue corriendo a la misma velocidad. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta que siempre pueden haber obstáculos imaginables que podemos encontrar. Hay una pregunta del examen que dice que sale incluso con una curva. ¿Qué podemos encontrar después de esta curva? Y justamente está esta situación que acabo de decir con mi alumno. ¿Qué podemos encontrar después de esta curva? Marque las alternativas correctas. Hay que marcar más de una. Con un vehículo que venga al centro de la vía, ¿cierto? Que venga ocupando casi la mitad de la calzada, correcto, es posible. Con un vehículo en pana más adelante, correcto, es posible. Si vas por una vía rural con animales sueltos en la vía, es posible. Todas esas cosas son posibles, ¿ya? Entonces, el conductor preventivo va imaginando, va pensando que puede encontrar aquello, ¿cierto? Más adelante, cuando no puede ver, después de una curva, después de un obstáculo, cuando no tienes una visión despejada de la ruta de la vía, ¿cierto? Tienes la vía con la visión obstruida, el conductor disminuye la velocidad, ¿cierto? Desarrollando una buena percepción del riesgo, tomando en cuenta que detrás de ese obstáculo, después de esa curva, o después de aquel obstáculo visual que tiene, puede haber algún peligro. Ese es un buen conductor. Lo contrario al exceso de confianza. ¿Ok? Ya. Por último, acá nos dice también un objetivo de la seguridad vial. Esta también es una pregunta de examen. Miren, la seguridad vial busca como objetivo, es bastante ambicioso, ¿ah? La eliminación total de los siniestros de tránsito. Ese es el objetivo, esa es la meta de la seguridad vial en Chile. Que algún día se puedan eliminar totalmente los siniestros de tránsito. Que lleguemos a un día, no sé, a una sociedad en el futuro, ¿cierto? Más consciente, quizás, y tengamos un año sin ninguna, con cero siniestro de tránsito. Todavía estamos muy lejos de eso, tomando en cuenta que tenemos un aproximado de 86.000 siniestros al año. Entonces se busca algún día, ojalá llegar a cero. Así como las empresas, ¿cierto? También tienen todos ahí sus catastros, ¿cierto? Tienen sus estadísticas de seguridad de accidentes, ¿cierto? Y ponen un letrerito, llevamos tantos días sin accidentes. Bueno, en la seguridad vial también lo mismo. Que en un año, por ejemplo, llegáramos a cero siniestros de tránsito en nuestro país. Sería maravilloso. Todavía no estamos para eso seguramente. Falta. Pero bueno, se está trabajando. Ya se supone que hemos ido evolucionando un poco, ¿no? Desde lo que teníamos antes, ¿cierto? Por ejemplo, los conductores de la vieja escuela se aprendían un manual de 280 preguntas y con eso iban a dar examen. Hace ya más de 10 años, hace como 12 años que esto cambió y empezó el libro del nuevo conductor. Todos estos temas son sacados de ahí, ¿ya? Y se supone que los nuevos conductores ahora tienen mayor conciencia, supone. Mejor, han mejorado. O sea, hay una comparativa con la vieja escuela, no se hablaban estos temas. En la vieja escuela se aprendía este manual de 280 preguntas, muchos lo memorizaban sin siquiera entender lo que quería decir la pregunta. Ah, la aprendí de memoria. Yo sé que es la sé porque es la sé. Perfecto. Esa misma pregunta le hacía el examen y la marcaba. Bien, aprobado, sin entender el contexto. Pero hoy día el libro del nuevo conductor es un manual de comprensión. Hay que memorizar algunas cosas, sí, algunas cosas hay que memorizar. Pero en su mayoría el libro del nuevo conductor hay que comprenderlo. Entonces se supone que el nuevo conductor desarrolla una mayor conciencia, se supone. Hemos mejorado, ¿cierto? A lo que había antes. ¿Ya? Eso entonces va para que sepan un poquito la historia de la educación vial en nuestro país. ¿Ya?
Más antiguamente, si vamos más atrás, simplemente te daban un manual o un libro que decía ley de tránsito. ¿Y de qué manera? Bueno, ese era todavía un poquito mejor porque tú no sabías de qué te iban a preguntar, se leían todas las leyes, pero eran puras reglas y leyes. No habían temas justamente de conciencia como este, ya sobre el comportamiento humano, la convivencia vial, no habían temas de eso, pero sí muchas reglas. Aprender las normas, las reglas, la parte de la vía y eso. Después comenzó el manual de 280 preguntas. Manual de 280 preguntas, de ahí te sacaban 35. Se eliminó eso y empezó la modalidad del libro del nuevo conductor, que hasta el momento es muy bueno, el cual igual ha ido teniendo algunas modificaciones porque se va actualizando, ¿ya? Y se le van insertando nuevos temas. Muy bien, estimados. Sigamos avanzando a ver qué más tenemos. Creo que nos queda poquito. Este tema no es muy largo. Ya, algunas conductas imprudentes. Hay muchas, pero acá hay algunos ejemplos. El exceso de velocidad. A ver, les voy a hacer una pregunta acá para que me entiendan esto del exceso de velocidad. Les voy a hacer una pregunta. Si voy en la ciudad a 60 kilómetros por hora, o a 70, supongamos, ya voy en la ciudad a 70 kilómetros por hora, donde nadie me ve, sería un exceso de velocidad desde el punto de vista reglamentario, ¿cierto? Porque sabemos que en la zona urbana la máxima es 50, ¿cierto? Claro que sí, la máxima es 50. Si yo voy a 70, claro que es un exceso de velocidad, claro que sí. Estamos claritos con eso. Todos están claros con eso, todos saben. Yo creo que todos ustedes los que me están viendo saben que en la ciudad la máxima, la zona urbana es 50 kilómetros por hora. Muy bien, perfecto. Ahora va la pregunta. Pero si yo voy en la ciudad a 50, pegadito a 50 kilómetros por hora, o voy entre 45 y 50, ¿podría ser también exceso de velocidad? Esto es medio complejo lo que estoy preguntando, ¿ah? Pero ojalá que la entiendan. Ahora voy a 50 dentro de la ciudad, o voy entre 45 y 50. En alguna ocasión, en alguna circunstancia, ¿podría también ser exceso de velocidad? ¿Me pueden responder eso? Me dicen, sí, depende del caso. Sí, 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 pero depende si está pasando por un colegio. Depende porque hay sitios donde la señalética... No hablemos de señalética. No hay ninguna señal, no hay nada que me restrinja. Pero ando en todo momento a 50, pegado a 50. No hay ninguna señal que me restrinja. No nos metamos en la parte reglamentaria ahora. Ya depende del lugar donde se conduzca para un tránsito con un mucho... Ya, muy bien, perfecto. Depende de la circunstancia. Muy bien, Marcos Pacheco, muy bien. Claro que también puede ser exceso de velocidad. ¿Saben por qué? Porque hay un concepto que se llama velocidad razonable y prudente. Velocidad razonable y prudente. ¿Qué significa velocidad razonable y prudente? Que debemos controlar nuestra velocidad y adecuarla de acuerdo a las circunstancias. Si voy pasando, por ejemplo, por lugares donde hay muchos peatones, como lo que está en la foto, y voy a 50, ese conductor es imprudente. Y el que podría decir, oye, ¿por qué imprudente? Yo he escuchado esto, por eso lo digo, he escuchado esto. Oye, ¿por qué imprudente si voy dentro de lo que dice la ley? Los 50. Sí, ya, hasta ahí bien, hasta lo que dice la ley, pero también hay otro concepto que más allá de lo que pone la ley, o más allá que el letrerito que diga 50, 40, más allá de eso, hay un concepto que se llama velocidad razonable y prudente. Y consiste que usted a conciencia debe moderar la velocidad en determinados lugares, zonas, situaciones, clima, visibilidad, ¿cierto? Entonces, entonces, cuidado, porque muchas veces uno puede decir, no, si voy dentro de lo que es reglamentario, pero hasta eso puede ser imprudente si las circunstancias no dan para que tú corras a 50. Supongamos un día hay niebla en la ciudad, no se ve casi nada. Entonces el conductor prudente dice, podría 50.
pero las condiciones no están para eso, y como esto es prudente, razonable, baja la velocidad, irá a 30, irá a 20, 35, y ahí irá variando, de pronto se despejó un poquito, sube un poquito más, pero va constantemente modificando la velocidad de acuerdo a las circunstancias del momento, ¿ya? Entonces, por eso, aparte de que la ley me pone un límite, que puede ser 50 para la ciudad, o puede haber un letrero, ¿cierto? Una señal reglamentaria, como alguien me puso ahí, que puede ser 40, puede ser 30 en los colegios, ¿ya? Más allá, hay que ir mucho más allá de eso, hay que ver si realmente se puede ir a esa velocidad. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, recién alguien me dijo, sí, por las señales no, pero yo digo, hay que ir más allá de las señales. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo iba a dejar a mi pequeñina a un colegio, cierto que estaba en un pasaje ahí bastante angostito, ¿cierto? Ahí estaba el colegio, ¿ya? Y en ese pasaje estaba lleno de vehículos, como era chiquitito, a la hora de salida del colegio, como era pequeño el pasaje, ¿cierto? Estaba lleno de vehículos que había muy poco espacio. ¿Y para qué decir los peatones a la hora de salir del colegio? Lleno de personas que se cruzaban por todos lados, ¿cierto? Peatones, ¿ya? Cuando yo entraba al pasaje, justamente me acordaba de mis clases, yo entraba, ¿cierto? Con mi vehículo ahí y miraba a qué velocidad iba. ¿Saben a qué velocidad me movía yo acá con mi vehículo? Entre 0 y 5 kilómetros por hora. Entre 0 y 5 kilómetros por hora yo me movía por ese pasaje y todos los vehículos que estaban cerca igual. Saliendo, parando, avanzando muy lento, saliendo. O sea, una persona a pie avanzaba más rápido que yo con mi vehículo. ¿Ya? ¿Qué quiero decirles con este ejemplo? Porque de pronto podemos decir, ah, no, si en los colegios 30 todavía es mucho. Es demasiado. Imagínense pasando 30 en una situación así. Sería muy, pero muy peligroso. Por eso yo voy más allá de lo que diga la señal, el letrero, la regla, la norma. Más allá, el conductor tiene la misión de usar el criterio. ¿Ya? La ley me autoriza 30, no, pero 30 es mucho. Voy a 15, a 10, a 5 kilómetros por hora, como el ejemplo que estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces, tener esa conciencia. No siempre la velocidad que impone la ley es la más segura. Hay algunas circunstancias que eso todavía es mucho. Y usted a conciencia tiene que bajar su velocidad mucho más todavía de lo que indica la norma o de lo que indica aquella señalética reglamentaria. ¿De acuerdo? Ya, entonces, y esto es verdad, lo van a ver en muchas partes. En los colegios dice 30 la velocidad máxima. Máxima. Pues algunos dicen, profe, que tengo que andar a 30. No, veamos cómo está. A mucho menos. Es que dice 30, no. Usted me va a ir a 10. ¿Y por qué, profe? Porque mira, están haciendo los niños, todo lo demás. Va a ir a menos todavía. Usted va a ir casi parando. Porque 30 ya sería muy peligroso. No sé, para que vayan entendiendo este contexto. ¿Ya? Bien, entonces, el exceso de velocidad y la velocidad imprudente no solamente es sobrepasarse la reglamentaria, sino que también es una velocidad mayor o no aconsejable para la situación, para el lugar, para la circunstancia. No, bueno, no respetar las señales de tránsito, también una situación que se da mucho en muchos lugares. De hecho, esta es una de las principales causas de que se produzca este accidente. Conductores que no respetan sea el pare, sea el paso, se da mucho, sea el paso sobre todo, no se respeta bien, o los semáforos también muchas veces, o lo que está, bueno, aquí está, ¿ya? El derecho preferente de paso, etcétera. No respetar los pasos peatonales también es una conducta bastante imprudente. O peatones que cruzan de mala manera también, hay que decirlo, los peatones también cometen muchos errores. Muy bien, algunas conductas imprudentes ahí para tener en cuenta y evitar. Hay muchas más, por supuesto, pero son algunas. Muy bien, estimados. Dicho eso, llegamos al final de nuestro tema y como siempre vamos a un examen relacionado con este tema. El tema ha sido convivencia vial. No lo olviden. Bien, vamos a la primera pregunta de nuestro examen, que dice así. ¿Cuál de las siguientes conductas representa una conducción a la defensiva? A. Recuperar la distancia de seguridad cuando un vehículo se ubica delante suyo. B.
No expresar molestias por maniobras de otros conductores. C. Todas las mencionadas. D. En una autopista circular por la derecha. ¿Cuál es una actitud de conducción defensiva? Todas las mencionadas. Todas las mencionadas son conductas, actitudes de un conductor defensivo. Muy bien. Vamos con la 2. El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito, principalmente los que se registran en la noche. Dice la A. B, principalmente los que se registran en carretera. Y C, principalmente los que se registran en la ciudad. ¿Qué opinan ustedes? Esta pregunta está un poco compleja, así que acá creo que van a haber errores. Claro, porque uno dice, en la noche tendemos a estar más cansados y queremos dormir, ¿cierto? Pero miren, les voy a comentar acá una variable. En carretera, en las carreteras, tanto de noche e igual de día, suele sobrevenir el cansancio, tanto de noche como de día. De día también, por ser rutas largas, los conductores tienden al letargo, ¿cierto? La comodidad a veces del vehículo y todo eso, de día también, sobre todo en horarios después de almuerzo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es obvio, en la noche sí, ¿ya? Pero en las carreteras, tanto de noche como de día, se registra mucho siniestro por causa de cansancio. Así que sería B la correcta para este caso. No lo olvide. ¿Ya? No, en la ciudad no, pues en la ciudad para nada. En la ciudad es difícil, en la ciudad es una conducción más activa, más corta, donde andas parando a cada rato. El tema del cansancio aplica en la conducción continua. La conducción, ¿cierto? En tramos largos, ¿ya? Donde vamos siempre en la misma postura, con la vista siempre fija a la distancia. En la ciudad la vista es muy dinámica, ya vas variando a cada rato, tienes que parar muchas veces, vas con los vidrios abiertos muchas veces igual, entonces es difícil, ya. En las carreteras, tanto de día como de noche, muchos conductores son presas del cansancio, del letargo, del adormecimiento, de los microsueños, etcétera. Son vías más monótonas, monótonas. La monotonía muchas veces induce al cansancio. Pregunta 3. ¿Qué se entiende por conducir a la defensiva? A. Frenar antes de cada cruce. B. Tomar en cuenta los posibles errores de los demás. C. Conducir siempre en forma muy lenta. Y D. Hacer valer los derechos en todo momento. Tomar en cuenta que los demás pueden cometer errores e ir preparado. Eso es ser defensivo. Ya no importa, el otro se equivocó, pero yo voy a evitar el siniestro. Evitarlo. Eso es ser defensivo. B la correcta. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cómo altera las capacidades del conductor al manejar con estrés? ¿Qué pasa con el conductor estresado? A. Son menos agresivos hacia los demás conductores. B. Induce la aparición de fatiga. Y C. Disminuye el riesgo de cometer errores. Ya, de partida, los conductores estresados son más agresivos. De partida, los conductores estresados cometen más errores. Así que la A y la C, nada que ver, es todo lo contrario. Lo que sí es verdad es la B. El conducir estresado, lo cual significa ir alterado, ¿cierto? Un estado de conciencia alterado, cansa más rápido, es más cansado y entonces induce más rápido a la aparición de la fatiga. Pregunta 5. En un accidente, el solo hecho de la infracción no determina necesariamente. Ya, una persona cometió un siniestro y todo lo demás, y donde tuvo la culpa, y lo infraccionaron. Lo infraccionaron. Pero eso no determina solamente A, la responsabilidad civil del infractor, B, los daños materiales y C, la gravedad del accidente. La infracción no determina solamente la responsabilidad civil del infractor, porque puede haber más responsabilidades. Alternativa A la correcta para este caso. También la gravedad del accidente. Esta pregunta es bastante contraproducente, ¿ah? Porque puede haber más gravedad. Veamos la pista que nos dice responsabilidad de la persona. Claro, A la correcta sería este caso. A ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona causó un siniestro por ir a exceso de velocidad. La infracción, ¿cuál va a ser? Exceso de velocidad.
pero hay más responsabilidades. En ese siniestro terminó impactando con otro vehículo. Hay personas heridas, hay personas fallecidas. Entonces hay muchas más responsabilidades de lo que solo marca la infracción. La infracción que me cursan es por exceso de velocidad, pero ese hecho tuvo más consecuencias. Eso se va a determinar después en la investigación que se hace, en la investigación que se ordena, las consecuencias y las responsabilidades. La infracción es la que te sacan en el momento. Decir, ya, exceso de velocidad sería la infracción, tengo que pagar la multa de 1,5 hasta 3 UTM y tengo de 5 a 45 días de suspensión de licencia por ser una infracción gravísima. O sea, piensa que es solamente eso. No, hay muchas más responsabilidades dependiendo de las consecuencias. ¿De acuerdo? Para que lo entiendan entonces. ¿Ya? La sola infracción no determina que sea solamente la responsabilidad por la infracción. Después viene el estudio de qué consecuencias hubieron y pueden haber más responsabilidades. A eso se refiere. Espero que se haya entendido. ¿Ok? ¿Qué me estaban comentando ahí? Me dice, me quedé pegada pensando en esta. Ah, esta nos ha hecho pensar. ¿Cuál pregunta la que acabo de decir? Pero bueno, ahí la expliqué. Ya, pero la expliqué. Espero que la explicación se haya entendido. Espero que la explicación se haya entendido. ¿Ok? Genial, genial. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Vamos con la 6, que dice, ¿en qué se basa el principio de confianza? Esto lo expliqué antes yo. En que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. B, en que cada uno haga lo que quiera. C, en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. El principio de confianza, como explicamos antes, es esperar que todos los demás cumplan con las normas, ¿cierto? Que cada uno cumpla con su rol, ya sea peatón, conductor de vehículos motorizados, ciclista, etcétera. ¿Ya? Eso es el principio de confianza. Muy bien, que todos van a cumplir con las normas, hacer lo que corresponde. Ya, vamos con la 7. Respuesta a la correcta. 7. Un conductor hace algo que a usted le molesta. ¿Qué debería hacer usted? A. Hacerle saber cómo se siente. B. Tocar la bocina. C. Encender y apagar sus luces delanteras repetidamente. D. Tratar de no reaccionar. ¿Qué hace un conductor que tiene autocontrol de sí mismo? Que es maduro, que tiene equilibrio emocional. Trata de no reaccionar, pues. Eso hace un conductor maduro con equilibrio emocional. Evita andar peleando con todo el mundo. De la correcta, muy bien. Pregunta 8. ¿Cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? ¿Qué valores nos inculca? A. Valentía y arrogancia en la conducción. B. Respeto, amabilidad, paciencia y prudencia hacia los demás. C. Respeto y prudencia hacia uno mismo. Alternativa B, la correcta, muy bien. Respeto, amabilidad, hacer de la conducción algo agradable y seguro, ¿cierto? Paciencia, prudencia, tolerancia con los demás. Esos son los valores de la educación vial, pilar fundamental para una buena convivencia vial. Muy bien. Pregunta 9. ¿Qué significa el concepto educación vial? A. La educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. B. La educación vial son formas de educar a los nuevos conductores. Y C. La educación vial son las señales del tránsito. La educación vial principalmente busca inculcar valores para una buena convivencia vial. Eso es. Alternativa A, la correcta. Muy bien. Y vamos a la última pregunta que dice, ¿la cultura de tránsito depende? A, del conocimiento que tengo sobre el automóvil. B, de cómo asumo el papel del papel de conductor. Y C, del conocimiento que tengo sobre la ruta por la que transito. Muy bien, la cultura de tránsito en realidad hacemos entre todos, sobre todo los conductores, ¿ya? Cuando muchos conductores son agresivos, imprudentes, ¿cierto? Van formando una sociedad de imprudencia, van formando, ¿cierto? Una mala convivencia vial. Ustedes se habrán dado cuenta que incluso dentro de nuestro país, donde tenemos diferentes ciudades, hay algunas ciudades donde decir, yo conducía acá es un caos. No quiero volver a conducir nunca más en esa ciudad.
O en mi ciudad es un caos, pero en la otra ciudad hoy es una grava y todo el mundo se respeta, todos son amables, es como muy relajado conducir en tal lugar. Se habrán dado cuentas, ¿cierto? Así es como las sociedades, ¿cierto? Van estableciendo una cultura de tránsito y después pasa a ser una característica de esa sociedad, ¿ya? Entonces la cultura de tránsito es de cómo cada uno de nosotros asumimos el rol, principalmente los conductores que están al mando de los vehículos, ¿ya? Para que esto vaya sumando, sumando y la sociedad generalmente termine, ¿cierto?, teniendo este tipo de cultura de tránsito, esta tendencia, esta característica. Alternativa B, la correcta. Muy bien. Me comenta la Elba, dice, no, perdón, la Cami, en Colombia conducen pésimo, no respetan a nadie. ¿Se dan cuenta? Y la cultura de tránsito, ¿cierto? Ya tiene otra tendencia, como dice la Cami. ¿Qué más? La Alba me dice, volveré a mirar la de ayer porque es algo complejo el tema de la mecánica. Ok, Karen, excelente clase. Muchas gracias, profe. Muy bien, Karen, excelente. Hemos llegado al final del examen. Ahí están todas las respuestas en verde, todas correctas, las que acabamos de comentar y explicar sobre nuestro pequeño test. ¿Cuál fue el tema del día de hoy? Convivencia vial. No lo olviden. Tampoco se olviden de que estas clases quedan grabadas, así que también usted tiene acceso a volverlas a ver. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Gracias por participar. Este grupo es muy participativo, así que los felicito. Muy bien, que tengan una excelente tarde, estimados alumnos. No se olviden de recomendar a Práctica Test. No se olviden de eso. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Chau, chau. Cerramos sesión.